Ya. Bueno, yo voy a presentar sobre nuestro grupo. Nuestros integrantes están conformados por Delgado Pinargotes, Andrés Fernando, Mero Anchundia, Brian Alexander, Reyes López, Vanessa Elizabeth, Belis García, Lu Enrique. Nuestro tema es vectores en planos de 3D. A continuación va a hablar mi compañera Vanessa. Soy la estudiante Vanessa Reyes. Nuestro tema es planos y vectores en 3D. Como objetivo general tenemos analizar el concepto de vectores y planos en 3D y sus principales características mediante gráficas y maquetas. Como objetivos específicos tenemos usar didácticamente la maqueta para apreciar físicamente los planos en 3D. Asimismo, presentar un informe claro y conciso sobre vectores y planos con pequeños conceptos de las operaciones relacionadas, incluyendo gráficas con mayor entendimiento, conocer sus usos prácticos en planos en 3D, aprender a trabajar con vectores en 3D y aplicar nuevos conocimientos con ejemplos gráficos. Un vector tiene tres características esenciales, que son módulo, dirección y sentido. Para que dos vectores sean considerados iguales, deben tener igual módulo, igual dirección y igual sentido. Los vectores se representan geométricamente con flechas y se las asigna por lo general una letra que en la parte inferior lleva una flecha de izquierda a derecha como se muestra en la figura. El módulo es el que está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud, su número. Se denomina con la letra A o solamente la A entre líneas. Un vector de igual módulo, todo podría representar, por ejemplo, una velocidad de 15 kilómetros sobre horas, pero en distintas direcciones, por lo tanto, todos tendrían distintas velocidades. Un vector de distinto módulo se espera que el vector de menor tamaño represente, por ejemplo, una velocidad menor que la de los demás. Un vector distinto del módulo, así como los de los vectores de la figura, podrían representar velocidades de 20 kilómetros sobre hora, 5 kilómetros sobre horas y 15 kilómetros sobre horas respectivamente. Listo. La dirección de un vector. Esto corresponde a la inclinación de la recta. Representa el ángulo entre ella y un eje horizontal que nosotros nos imaginaríamos, un eje horizontal imaginario. También se puede utilizar los ejes de coordenadas X, Y y Z, como también los puntos cardinales para esa dirección. Vectores de distinto módulo. Dos vectores tienen la misma dirección cuando la inclinación de la recta que los representa es exactamente la misma, es decir, cuando son paralelos. Y vectores de igual dirección, sin importar hacia dónde apuntan o cuál sea su tamaño, los vectores de la figura son paralelos, por lo que tienen la misma dirección. El sentido de un vector está indicado por la punta de la flecha. Cuando el signo positivo es cuando por lo general no se coloca. O sea, el signo positivo se sobreentiende y se coloca cuando es un signo negativo. No corresponde comparar el sentido de dos vectores que no tienen la misma dirección. De modo que esto se habla solamente de vectores con el mismo sentido o con un sentido que sea opuesto. En el caso de los vectores unitarios, se caracterizan porque su módulo es 1, por lo tanto solo indican la dirección. Como estamos trabajando en un plano cartesiano, tendremos los siguientes vectores unitarios asociados a cada uno de los ejes. U igual el vector V sobre el vector unitario de V. Y ahora tenemos el producto cruz. En este caso tenemos aquí un ejemplo con letras y nos dice lo siguiente. Sean dos vectores A y B en el espacio vectorial, el producto vectorial entre ellos da como resultado un nuevo vector C. O sea, nos está diciendo que un producto cruz da como resultado otro vector. Gracias. Plano. Se conoce como un plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano. El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas, como la parábola.
la hipérbole, la línea, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica. Aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo de un plano cartesiano que está puesto por unos puntos. Ya, siguiente. Partes del plano cartesiano. Ejes coordenados. Se llama eje coordenado a dos rectas perpendiculares que se interconectan en un punto del plano. Estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada. La abscisa, es el eje de las abscisas, está dispuesto de manera horizontal y se identifica como la letra X. Y la ordenada es el eje de las ordenadas que está orientado verticalmente y se representa con la letra Y. El origen o punto cero. Se llama origen o punto en el que se intersectan los ejes X y Y, punto al cual se le asigna el valor de cero. Por ese motivo también se conoce como punto cero. Cada eje, cada eje representa una escala numérica que será positiva o negativa de acuerdo a su dirección respectiva del origen. Así, respecto del origen o punto cero, el segmento derecho del eje X es positivo, mientras que el izquierdo es negativo. Consecuentemente, el segmento ascendente de Y es positivo, mientras que el segmento descendente es negativo. Aquí nos dice en la imagen que el punto cero viene siendo lo que está en el medio. Y también nos dice que el eje X hacia arriba viene a ser positivo y el Y negativo. Siguiente. El plano cartesiano en tres dimensiones es el elemento empleado para la representación de puntos o ubicaciones de estos en un espacio. Se representa mediante la unión de dos líneas rectas que son infinitas para las coordenadas 2D y para 3D. Se emplean tres rectas reales perpendiculares entre sí. Las tres dimensiones son longitud, anchura y profundidad. Aquí, como vemos en esta imagen, ya no viene, como es de tres dimensiones, ya aparece Z, por lo cual tenemos X, Y y Z, representado de forma tridimensional. A continuación, mi compañero Brian. Definición rectangulares tridimensionales del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas rectangulares tridimensionales consta en tres ejes perpendiculares, el eje en X, el eje en Y y el eje en Z. Debido a cada eje es una recta numérica que representa todos los métodos reales en R. El sistema tridimensional a menudo se denota por R, R3, R al cubo. Como podemos ver, tenemos la unidad Z, X, y con sus respectivas unidades, que forma un cuadrado. En dos dimensiones describimos un punto en el plano con coordenadas X y Y. Cada coordenada describe cómo se alimenta en su punto de eje correspondiente. En tres dimensiones se agrega una nueva coordenada Z para indicar la alineación con el eje X, Y y Z. Un punto en el espacio se indica por las tres coordenadas. En geometría y análisis matemático, un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensiones, es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificado tres números dentro de un cierto rango, por ejemplo, la anchura, la longitud y la profundidad. Observa el siguiente plano, donde se grafica en un plano tridimensional en un punto. Como podemos ver, aquí tenemos el plano, así como en la anterior imagen, pero esta vez con coordenadas. Tenemos la coordenada -4, -4 y 5, es decir, -4 en Y, -4 en X y 5 en Z. Como conclusión, la evidencia que representamos anteriormente nos muestra que un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección y sentido. Se representan geográficamente con flechas y se le asigna por lo general una letra en su parte superior
lleva una pequeña flecha en la superior izquierda a derecha. Para llevar los planos en 3D se emplean tres rectas reales, perpendiculares entre sí. Las tres dimensiones son longitud, anchura y profundidad. Mediante la maqueta aprendimos la manera de hacer los cálculos y las proyecciones de un vector tridimensional y sus respectivos ángulos en un plano. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Brian Mero y le voy a proceder a explicar la maqueta de nuestro grupo. Tenemos nuestra maqueta con sus respectivos ángulos y tenemos las fórmulas que utilizamos para obtener estos dichos ángulos. Entonces, primero tenemos unos puntos en el espacio que van a ser igual a X4, Y6 y Z8. Entonces, comenzamos a dibujar el triángulo rectángulo, que es el que apreciamos aquí, el cual nos dice que va a tener un cateto con un valor de 6 y uno de 4 centímetros. Entonces, para primero poder calcular la primera hipotenusa, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, comúnmente llamado Pitágoras. Entonces, al realizar este procedimiento nos queda un resultado de la hipotenusa de 7,21, que es la que podemos apreciar ahí. Y para calcular el ángulo alfa, lo que debemos hacer es calcular el seno del ángulo sobre el cateto opuesto, por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, despejando el ángulo, nos queda que va a ser igual a 56.32, que va a ser el resultado del ángulo alfa, que es el que está aquí, 56.32. Calculando el ángulo tita, asimismo, la fórmula es seno del ángulo igual al coseno opuesto sobre hipotenusa. Despejando el ángulo, nos queda que el ángulo tita va a ser igual a 36,69. Entonces, procedemos a calcular la segunda hipotenusa, que es el que va aquí en el vector, por así decirlo, A. Entonces, realizando asimismo el teorema de Pitágoras, nos queda que el resultado de esta hipotenusa va a ser igual a 10,76, que es el que vemos aquí. Procedemos a calcular el siguiente ángulo llamado beta. Asimismo, va a ser igual al seno del ángulo por coseno opuesto sobre hipotenusa, y eso, despejando el ángulo, nos va a dar el resultado de 42.02, que este es el resultado del ángulo tita. En este caso lo tenemos ubicado aquí. Procedemos a calcular el siguiente ángulo llamado ángulo gamma, o ángulo comúnmente conocido de elevación. Utilizaremos la fórmula de seno del ángulo por cateto opuesto sobre hipotenusa. Procedemos a realizar las siguientes operaciones. Despejamos el ángulo y nos queda que va a ser igual a 48.02. Este de aquí es el que vemos aquí, el ángulo gamma. Entonces, asimismo, procedemos a, ya habiendo calculado todos estos diferentes tipos de ángulos, lo que procedemos a hacer es calcular los cosenos directores. Para estos cosenos directores vamos a utilizar una fórmula que va a ser igual, el módulo va a ser igual a cada una de las componentes de los puntos ya utilizados. Entonces, procedemos a utilizar esta fórmula, reemplazamos los puntos, lo elevamos al cuadrado, y esto nos va a dar una raíz cuadrada de 116, y sacando esa raíz cuadrada nos queda que el módulo va a ser igual a 10.77. Que eso ya lo tuvimos en la segunda hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ya habiendo obtenido esta raíz de 116, nos dice que para calcular los cosenos utilizaremos una fórmula que va a ser igual a coseno más su al coseno más su ángulo director, por así decirlo, por su componente sobre el módulo. Entonces, reemplazando, tenemos que el coseno de eta va a ser igual a x sobre el módulo, y reemplazando esto nos queda que el coseno de eta, el valor de x, que ese lo mencioné al principio, que era 4, sobre el módulo, que el módulo nos dio 116. Entonces,
Procedemos a reemplazar a sí mismo con la siguiente fórmula y obtendremos que el resultado de kappa también va a ser igual a 4 sobre 116 y asimismo el resultado de delta va a ser igual a 8 sobre 116. Y ya habiendo obtenido todos estos ángulos, damos por terminado nuestros ejercicios, nuestra maqueta. Por cierto, los ángulos quedan ubicados de la siguiente manera: kappa, eta, que es el que vemos aquí, este ángulo que vemos aquí, y el último ángulo llamado delta, que es el que está acá, este que está aquí. Gracias.